Nelly Ivonne Cortés Silva. Es licenciada y maestra en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en Derecho Procesal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Cuenta con un máster en Derecho Penal por la Universidad de Salamanca, España. Sus conocimientos del sistema procesal acusatorio son amplios, pues cuenta con una maestría en la materia por el Instituto Nacional de Estudios Superiores en Derecho Penal y 2 diplomados en la Universidad Alberto Hurtado, Santiago de Chile, y la Universidad Panamericana. Ha tomado cursos sobre interrogatorio y contrainterrogatorio en la Western School University, San Diego, California, equidad de género y derechos humanos impartido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en coordinación con ONU Mujeres, y actualmente cursa estudios de doctorado en la Barra Nacional de Abogados. Como docente, ha colaborado en instituciones tales como la Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad Hispanoamericana, Universidad Olmeca, Villahermosa, Universidad del Valle de México, Instituto de la Judicatura Federal, Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, y es docente certificado desde 2011 por la Secretaría Técnica para la Implementación de la Reforma Penal de la Secretaría de Gobernación. Fue jueza 69º penal, especializada en procesos para mujeres, jueza 35º del Sistema Procesal Penal Acusatorio, jueza del Tribunal de Enjuiciamiento y actualmente es titular del Juzgado 103º del Sistema Procesal Penal Acusatorio. Publicó el artículo La valoración del uso legítimo de la fuerza en el aseguramiento y detención a cargo de las Fuerzas Armadas en la revista Nova Justitia, año 6, número 23, mayo de 2018. Todos tenemos claro que este sistema procesal acusatorio es un sistema preponderantemente realizado a través de audiencias. Ellas permiten que una de las características de este sistema, que es la oralidad, se verifique. Sin embargo, como señalaba Ricardo García Damborenea en uno de sus libros del uso de la razón, lo importante para abordar una discusión es saber sobre qué se discute. Eso resulta preponderante para mantener justamente la idoneidad en los argumentos. Esto resulta indispensable ya que las partes procesales, los intervinientes en un debate de audiencia, si es que pretenden obtener una resolución favorable, la base, el presupuesto, es que el contenido de su argumentación se encuentre adecuada a la materia del debate respectivo. El sistema y el propio Código Nacional prevé una serie de audiencias que no son las únicas. Existe una gran diversidad de diligencias que se pueden verificar. Sin embargo, existen ciertas audiencias características del sistema y que se corresponden con cada una de las etapas del mismo. Es decir, en la etapa de investigación tenemos como audiencia característica la audiencia inicial, en la etapa intermedia la correspondiente a este nombre y en la de juicio pues la que incluso le ha dado cierta difusión al sistema, que es la de juicio. El sistema procesal acusatorio se ha difundido precisamente a través de esta denominación, los juicios orales, pero el juicio oral no es más que la parte final del proceso. No es, aunque se considere así, su característica, porque curiosamente es la audiencia que el menor número tendría que verificarse en este sistema. Aquí trataré de compartir las cuestiones relativas a la audiencia inicial, que si bien es cierto, como indico, no es la audiencia más difundida, más popular, sí es una audiencia preponderante, indispensable. No existe proceso en el cual no exista una audiencia inicial. He ahí la relevancia y la importancia de esta audiencia, porque siempre se verifica.
Adicionalmente, la extensión que puede tener y por tanto los debates que se pueden verificar pues son vastos. Podemos encontrar que dependiendo, por supuesto, del ejercicio de la pretensión punitiva, es decir, con detenido o sin detenido, esta audiencia puede tener hasta 4 debates. Me refiero al control de detención, al debate de vinculación a proceso, al de medida cautelar y al relativo a la investigación complementaria. ¿Por qué puede ser este número? Pues si hablamos de una audiencia con detenido, necesariamente tenemos que hablar, por supuesto, del debate de control. Y a esta audiencia es a la que me voy a referir. Quiero aclarar, como indico, que estos son los debates característicos de esta audiencia, pero no son los únicos. Las incidencias que se pueden presentar en cualquier audiencia pues pueden ser numerosas. En muchas ocasiones justamente porque los intervinientes no se circunscriben a la naturaleza de la diligencia y eso trae a colación muchas incidencias que no son propias de la audiencia. Por cuanto hace entonces, para entrar en materia y no consumir mucho el tiempo, en tratándose de la audiencia o del debate más bien de control de detención, es sumamente importante que se comprenda que como la mayoría de los debates, salvo el de juicio, no es uno que debe estructurarse alrededor de la existencia o no de un delito. No es esta la situación. De tal manera que el argumento a través del cual se pretende lograr la libertad de una persona que se encuentra detenida y que éste se elabora señalando que no existen bases para la existencia del delito es un argumento inidóneo e impertinente. Cuando se realizan este tipo de argumentaciones, las partes violan el principio de probidad, que no implica solamente conducirse con la lealtad debida, sino con la idoneidad necesaria. No presentar dilaciones a través de los argumentos impertinentes. Entonces, ¿qué debemos de debatir en la audiencia, en el debate de control? Bueno, en principio habría que señalar que en este acto procesal lo que ha de establecerse en principio, porque son muchas las circunstancias que se tienen que argumentar, es la existencia de un hecho con apariencia de delito. Cierto es que ni el Código Nacional ni la Constitución, en alguna de sus partes, si es que quiere revisarse, establece esta denominación. En ninguna parte vamos a encontrar la existencia de un hecho con apariencia de delito como parte del debate de control. ¿Por qué se establece de esta manera? Si, por el contrario, tanto el Código Nacional como la Constitución refieren que una persona puede ser detenida al momento de estar cometiendo un delito, como también lo señala así el propio Código Procesal. ¿Por qué entonces? ¿De dónde se extrae? Bueno, me parece que es importante que se tome en consideración que, si bien es cierto la Constitución establece varios principios que son base del sistema, el principio mayor o máximo que no está contemplado en ninguna de estas normas es el de razonabilidad. No solo en la actuación de las partes, sino del propio órgano jurisdiccional. De esta manera, entonces, todo aquello que se argumente y que incluso pueda ser integrado a la resolución del juez debe estar adosado precisamente con este principio. Entonces, partiendo de ahí, ¿por qué lo que se requiere en este control de detención en principio es determinar la existencia de un hecho con apariencia de delito? Esta determinación se ha señalado así ante la existencia un poco de
un préstamo doctrinal de la teoría de la apariencia del buen derecho. La apariencia del buen derecho, por supuesto, todos sabemos que se aplica en principio al amparo y muy particularmente a la suspensión. Y se integra no solo por esta apariencia del buen derecho, es decir, la presunción de la existencia de un derecho en favor de quien peticione el amparo, sino adicionalmente la inexistencia de la afectación al interés público y de un peligro en la demora. Esos son los supuestos de esta teoría de la apariencia del buen derecho. ¿Por qué se toma como préstamo y se trae al derecho procesal? Que no es la primera vez que ocurre, porque ya en el ámbito procesal civil, al analizarse justamente el tema de medidas cautelares en ese ámbito procesal civil, se hace un análisis de estos supuestos, de la existencia de un presunto derecho y del peligro en la demora por no conceder la medida cautelar. Habría que considerar que el control de detención lo que analiza es una suerte de medida cautelar, aunque no se establezca como tales, digamos, esa es una naturaleza genérica. Bueno, tomando en cuenta entonces estas circunstancias, podemos ver que estos elementos o requisitos de esta teoría de la apariencia del buen derecho empalman, encuadran, se adecuan perfectamente a este debate. ¿Por qué sería entonces necesario determinar esta existencia de la apariencia de delito en el debate que nos corresponde? Porque de no ser así, ¿qué se analiza en este debate? Bueno, pues que quien detuvo hubiese contado con información, datos o indicios que precisamente lo hicieron considerar que se encontraba en presencia de un hecho que pudiera considerarse delito, bajo la apreciación de un espectador imparcial, es decir, de cualquiera de nosotros. La Constitución en el artículo 16 establece la posibilidad de que podamos realizar la detención de una persona. En ningún momento, en ninguna parte de esa norma, mucho menos del Código Procesal, se establece que quien realiza la detención deba tener una característica peculiar y que esa característica sea que sea experto en derecho. Es decir, que cualquier ciudadano pueda realizar la detención de una persona cuando razonablemente se considere que está ocurriendo un hecho que puede considerarse delictivo. He ahí el interés público. ¿Cuál es el interés público? La seguridad de todos. Sería entonces irracional exigir que quien detenga cuente con datos no solo suficientes, idóneos, sino hasta certeros, que es muy cercanos a la certeza, que es lo que se requiere para establecer la existencia de un delito, y que en ese momento se cuenten con todos estos elementos, con toda esta información tan precisa, con un estándar de conocimiento tan alto, para poder detener a una persona. Sería completamente irracional. Entonces, ¿qué es lo que se valora? En principio, lo que se valora es que el órgano jurisdiccional pueda explicar las razones por las que una persona fue detenida, y la principal razón es por la existencia de este hecho. ¿Por qué establezco entonces este señalamiento de que quien detiene debe de realizarlo a la luz de un espectador imparcial? Eso significa que lo que aprecia la mayoría de las personas que lo apreciáramos también consideramos que es un hecho que puede ser considerado como delito. Porque de no ser así, pues entonces esta apariencia ya sería mucho más difícil de justificar. Ahora, también puede ser que el hecho apreciado y que dio lugar a la detención se advierta no por un espectador imparcial, es decir, por cualquiera de nosotros, porque no todos los delitos pueden ser apreciados de esa manera. Existen delitos que no cualquiera conocería. Hay algunos que sí, ¿no? Los que pertenecen al derecho penal de origen, ¿no? Los que afectan la integridad de las personas, el patrimonio de las personas, la integridad sexual de las personas. Esos delitos cualquier persona que vive en sociedad puede conocer cuando se pudiera estar realizando un hecho
con ese tipo de connotación, pero hay otros que no. Como por ejemplo los delitos contra la salud. Por supuesto, diremos, por supuesto, cualquiera de nosotros sabría cuando alguien tiene marihuana o algo que parece cocaína, tal vez por nuestra, por nuestro trabajo, por nuestras circunstancias, por nuestra formación jurídica, podríamos conocer eso. Pero la gente que no tiene esta formación difícilmente podría ubicar cuando un hecho con apariencia de delito respecto de aquellos contra la salud o contra el medio ambiente está ocurriendo. Cuando alguien tiene, por ejemplo, en posesión una madera preciosa, una especie en extinción, ¿no? En ocasiones hasta nos parece curioso, están vendiendo estos canarios, y resulta que es una especie protegida. ¿Eso implica que pues, esas personas no pueden ser detenidas? Sí, sin embargo aquí se necesita o se requiere un extra, que quien lo aprecie lo pueda explicar, porque si no la detención ocurre por sospecha y esas detenciones están prohibidas. Entonces, ¿qué requerimos aquí? Sí, estamos diciendo que no se puede contar con un espectador imparcial, porque la mayoría de las personas no conoceríamos de ese tipo de supuestos, un testigo con conocimientos especiales, como por ejemplo un policía. Un policía es un testigo con conocimientos especiales. No es un ciudadano como cualquiera de nosotros que tiene los conocimientos mínimos, tiene un conocimiento superior al ciudadano promedio, pero inferior al de un experto. Y tomando en cuenta su formación, este policía pudiera ubicar que un hecho tiene apariencia de delito, porque al apreciar ese evento puede considerar que lo que se está poseyendo es un estupefaciente, porque en su formación él sabe que la marihuana o la cocaína tienen ciertas características que además los separan de otras sustancias con las que pueden ser confundidas, con el orégano, por ejemplo. Y así lo puede explicar, y eso es lo que lo lleva a detener. Entonces, lo que necesitamos es este hecho, una apariencia de delito, apreciado, reitero, por un espectador imparcial o por un testigo con conocimientos especiales. Ni siquiera a este testigo con conocimientos especiales se le requeriría el estándar de que se cerciorara de que fuera un delito. No podría, no tendría la posibilidad de hacerlo. Precisamente porque en las circunstancias en las que se verifica una detención, que tienen que ser cuando mucho inmediatas, pues no se cuenta con demasiada información. De ahí que integremos perfectamente esta apariencia del buen derecho con el peligro en la demora. No sería razonable considerar que si se está apreciando que una persona está cometiendo un hecho aparentemente delictivo, permanecerá en ese lugar. En tanto vamos a dar la noticia al Ministerio Público y a su vez solicita la orden de aprehensión, eso no tendría nada de razonable. Y entonces podemos integrar perfectamente estos elementos de la apariencia del buen derecho. De ahí entonces podríamos ubicar que justamente lo que necesitamos es esta connotación de apariencia, aunque el Código ni la Constitución lo señalan de esa manera. Adicionalmente habría que estimar que si realizáramos una interpretación estricta de la Constitución y del Código Nacional y nos aferráramos a esta interpretación literal, esto nos llevaría en principio a que ninguna persona pudiera realizar una detención. Es que ni siquiera un perito, un experto, un ministerio público, un órgano jurisdiccional podría determinar cuando está ocurriendo o no un delito como tal. No tendría esa capacidad, esa posibilidad, y por tanto no sería posible, o sería muy pocas las detenciones, atento al estándar que se requiere. Pero además llegaríamos al extremo de que cuando una persona detuviera a otra y finalmente se ordenara su libertad porque se considere que por alguna razón la detención fue ilegal, esta persona que tiene ese requisito de que detenga solo cuando tenga la certeza de que es un delito y la persona es liberada, cometería el delito de privación ilegal de la libertad. Así de absurdo sería. Por tanto, eso no, por supuesto que eso no es lo que quiere el legislador al facultar a los ciudadanos para realizar una detención. Lo que le pide a los ciudadanos es un actuar razonable.
Por tanto, esa es, en principio, la materia de este debate, que el Ministerio Público explique, al juez justifique, porque ni siquiera es un debate, a diferencia del de vinculación a proceso, donde se exija referir los datos de prueba. Lo único que se exige es justificar. Entonces, el Ministerio Público tendrá justo eso, explicar, justificar, indicar al juez por qué una persona fue detenida. Y lo primero que le tiene que explicar es porque existía un hecho con apariencia de delito y explicarle justamente por qué se consideró delictivo, a partir de lo que tiene en su investigación. Por tanto, el Ministerio Público, desde que recibe esta noticia por parte de los elementos de la policía, tiene que ser muy acucioso, muy cuidadoso en que se le explique qué fue lo que pasó. Porque de otra manera, aunque el Ministerio Público, por su sentido común, por su experiencia, pueda explicar, pues que era evidente por qué se realizó la detención, si no se desprende de su investigación, si no se desprende de los datos con los que cuenta, no lo podrá justificar, porque si bien es cierto, no tiene la obligación de exponer los datos de prueba, a lo que sí se tiene obligación es que esa justificación, esa argumentación derive de su investigación. Porque si no será, pues, una suerte de adivinación que está realizando el Ministerio Público, y eso no se puede debatir, ¿no? Imposibilita la defensa para hacer un debate sobre suposiciones, ¿no? Una vez que hemos pasado este filtro, adicionalmente, la Fiscalía ahora tiene que exponer o tiene que indicar cuál fue la causa generadora de la detención. La causa generadora de la detención puede ser que se presenció el hecho, que se conoció directamente el hecho, o porque se vivió, es decir, que es la víctima, o un testigo que lo presenció, o porque recibió información de un tercero. Y estos son supuestos de acreditación distintos. El párrafo quinto del artículo 16 de la Constitución establece como excepciones a la orden de aprehensión o a la orden de detención judicial, que es la orden de aprehensión, los supuestos de flagrancia y de caso urgente. Quiero indicar que empiezo, y me referiré además exclusivamente a la flagrancia porque es el supuesto más, pues que más se actualiza. No es que el caso urgente haya dejado de tener vigencia, pero sí, digamos, ha perdido un poco de actualidad. Por eso me refiero a los supuestos de flagrancia. Entonces, ese artículo 16, en su párrafo quinto, establece solo los supuestos de flagrancia. Aquel que nos indica que la persona es sorprendida al momento de estarlo cometiendo o inmediatamente después de la comisión del hecho. Parecería, en este supuesto, que no hay mayor análisis que establecer si la persona sorprendió al momento de estar cometiendo o bien acreditar un supuesto de inmediatez. Sin embargo, el Código Nacional de Procedimientos Penales establece unos requisitos adicionales. No establece supuestos adicionales de flagrancia. Los supuestos son exactamente los mismos. Son dos fracciones. La fracción primera se corresponde con sorprender a la persona al momento de estar cometiendo el hecho, el delito. Así lo dice, reitero, la Constitución. Y la fracción 2 es la detención por inmediatez. Son los mismos supuestos que la propia Constitución. Existió un debate que ha minorado, en el que se consideraba que el artículo 146 en los supuestos de la fracción 2, especialmente las del inciso B, resultaban inconstitucionales, porque la Constitución no preveía esos supuestos. ¿Cuáles son esos supuestos? El inciso A de esa fracción 2 se corresponde también con la Constitución, sorprender a la persona y perseguirla material e ininterrumpidamente, pero el inciso B establece que una persona puede ser detenida inmediatamente después de este hecho por señalamiento del ofendido, de la víctima, de un testigo o de alguien que intervino con él, porque se cuente con indicios o con información que haga presumir fundadamente la intervención de la persona,
y algunos consideramos que también se puede detener y que no es un supuesto conjunto, una de ellas soy yo, que se puede detener a la persona cuando se encuentra en su poder objetos, productos o instrumentos del delito. ¿Por qué lo digo así? Porque hay un debate, dependiendo del criterio del órgano jurisdiccional, que el señalamiento y el encuentro de objetos es una hipótesis conjunta. No es mi consideración. Pero independientemente de ello, estos supuestos se estimaban inconstitucionales. Se decía que este artículo 146 preveía supuestos que ni la propia Constitución contemplaba y que, por tanto, restringía mayormente el derecho humano a la libertad y que, por tanto, debía de ser considerado como que no presentaba regularidad constitucional. Pero esto no es así. No solo habría que considerar que estos supuestos del inciso B no son inconstitucionales, sino que tutelan de mejor manera el derecho a la libertad. Porque la Constitución en el párrafo 5º establece únicamente que la persona sea detenida en el momento de estar cometiendo el delito o inmediatamente después. Es todo lo que señala. Habría que indicaba que incluso la detención podía ser inmediatamente después por sospecha, porque la Constitución no requería algún otro supuesto mayor de detención, más allá de que la detención fuese inmediata o en el momento, y que por tanto eso daba lugar a que la detención pudiera realizarse de cualquier forma. Sin embargo, el Código Nacional sí establece los supuestos en los que una persona puede ser detenida inmediatamente después, o porque se sorprende y se persiga, o bien los del inciso B. Pero reitero, no son hipótesis ampliadas de flagrancia. Es el supuesto de inmediatez en el cual ya no tendríamos que dilucidar si puede ser por sospecha, porque me pareció la persona como que era un delincuente por sus características y que por eso la detuve. Eso era permitido, la Constitución era, digamos, muy concreta en ese supuesto. No, el Código Nacional exige un supuesto mayor, exige no solo la inmediatez, sino además que con la inmediatez exista señalamiento, que con la inmediatez exista el encuentro de objetos, productos o instrumentos, que con la inmediatez exista información o indicios que hagan presumir fundadamente que la persona intervino en el hecho. No son supuestos adicionales, no es un supuesto de flagrancia por encontrar a la persona al momento de estar cometiendo el delito, inmediatamente después, por señalamiento, por indicios o por encontrar los objetos. No son 5 supuestos, son 2, y el segundo se adiciona con requisitos que hacen más difícil la detención de una persona, porque si no nos encontramos en esos supuestos del inciso B o del inciso A de la fracción 2, no es posible detener. Ese supuesto de detención por sospecha que llevado al extremo ese párrafo 5º del artículo 16 se podía realizar, ya no es posible. Entonces, ese artículo 146 del Código Procesal no solo no es inconstitucional, sino que tutela de mejor manera el derecho a la libertad, porque es más difícil detener a una persona. Entonces, esto es importante porque luego de explicar este hecho con apariencia de delito, el Ministerio Público tiene que indicar cuál es la causa generadora de la detención, porque una persona detuvo a otra. Una razón para detener a otra persona es porque se apreció este hecho con apariencia de delito. Me parece entonces razonable que se haya detenido. Pero no siempre es así, no siempre se sorprende a la persona en el momento o inmediatamente después. No siempre se aprecia de forma directa este hecho. En ocasiones, una detención ocurre porque se cuenta con información de terceros, con referencias de terceros. Una de ellas es el señalamiento. Habría que entender que el señalamiento es una indicación material de una persona respecto de otra en relación con un tercero. Esa persona que está ahí, esa persona que va ahí corriendo, me robó, me secuestró, me violó, me lesionó. Es un señalamiento material. Pero esta es una referencia de un tercero. Se entiende que quien detiene entonces no apreció el hecho, lo conoció por un tercero. Entonces la causa generadora de la detención es el señalamiento, ya no es el hecho mismo, el hecho con apariencia de delito. Pero este hecho es presupuesto porque entonces no hay razón para que un tercero me indique que detenga a otro.
Por eso siempre es presupuesto el hecho con apariencia de delito. Otra razón para conocer o para detener a una persona que no vi directamente que cometió este hecho es porque se cuenta con información o indicios que hagan presumir fundadamente su intervención. Los policías que vía radio escuchan de una alerta, escuchan de una emergencia, de una urgencia, y en esa llamada, en ese llamado, se sabe las características de las personas, las ropas, los objetos. Igualmente, no se conoció el hecho de forma directa, sino a través de una referencia, de una persona, de una referencia. Estas son las causas generadoras de la detención. A veces, reitero, pueden ser el hecho mismo, pero no siempre. Esto es importante entonces que se explique. Para que nos ubiquemos, los jueces, si la flagrancia se está proponiendo y por tanto el análisis de calificación de la detención es respecto de la fracción 1 o de la fracción 2 en alguno de sus incisos y si se corresponden con el artículo 16 de la Constitución, porque de otra manera no es posible señalarlo. Otro supuesto que es importante es que se indique cómo se realizó la detención. Ya supimos que existía un hecho que parecía delito, por qué realizamos la detención, pero es indispensable saber cómo se realizó la detención, en qué momento, en qué lugar, por qué persona, porque en ocasiones se soslayan mucho estos detalles. Y debemos recordar que este debate es para eso, para determinar si una persona está detenida bien o no. Hay que tomar en consideración que la mayoría de los debates de la audiencia inicial, lo que no ocurre con otras audiencias, la mayoría de los debates de la audiencia inicial tiene una naturaleza de derecho fundamental. No solo son actos de naturaleza procesal. Lo que se está debatiendo es si una persona fue o es o debe ser restringido en alguno de sus derechos fundamentales. ¿Cuál es el del control de la libertad? Y eso el artículo 1 de la Constitución nos coloca a los jueces como garantes. Por tanto, la naturaleza de estos debates no es una naturaleza procesal. De tal manera que los jueces debemos de contar con la información no solo suficiente, sino además eficaz, idónea, para poder determinar si esta persona fue adecuadamente detenida y por tanto hay una justificación para la restricción a su derecho fundamental. No es que los derechos humanos no puedan ser restringidos, es que tiene que haber una justificación, porque un trato diferenciado justificado sí da lugar a la actuación del Estado, pero un trato diferenciado injustificado es un acto de discriminación. Por eso es importante contar con información. Entonces, además de todo esto que ya hemos indicado, es necesario que se nos señale cómo es que la persona fue detenida. Ya muy en concreto circunstancias de tiempo, modo y lugar que a veces se adolecen. En ocasiones esta información se olvida o se omite y hay una falsa concepción respecto a que este sistema, siendo un sistema de autocontención, es decir, de regulación entre las partes, en el cual el juez solamente puede resolver a partir de la información o los datos que se le han proporcionado en audiencia, este supuesto de control horizontal impide que el juez, al apreciar una deficiencia en la información, la pueda pedir, y eso no es así. Porque vuelvo y digo, la naturaleza de este debate es de tipo constitucional por cuanto hace al derecho que se está analizando. Yo no puedo saber si una persona fue bien o mal detenida si no cuento con información. Habría que decir que la restricción o la limitación para un juez no es el de pedir información, sino el de producirla. Producir información es distinto a pedir información. Es imposible, a manera de ejemplo, que no exista una hora de detención. Que no esté consignada, que no esté contenida en la investigación, esa es otra situación. Y el juez entonces se hará cargo de la omisión en la investigación de ese dato en concreto.
pero que no se aporte ese dato no impide al juez para requerirlo y poder emitir una resolución completa y congruente, que esa es una exigencia de las resoluciones jurisdiccionales, no de ahora, de siempre. Entonces, como podemos ver, no es la materia de este debate la que nos lleva a determinar si existe o no delito. Por tanto, estas argumentaciones relativas a que no hay base para establecer la existencia de un delito y que por tanto la persona fue inadecuadamente detenida, no tiene ningún sustento, es impertinente. El juez probablemente nos escuchará, pero finalmente pues terminará señalando que existió un adecuado o inadecuado adecuada y inadecuada restricción de la libertad. Otro supuesto que se puede dar en tratándose del control de la detención, además de estos que ya he referido, es que la detención se hubiese verificado por un tema que hace muy poco fue controvertido incluso por la publicación en los medios de comunicación, que es el control provisional preventivo. El control provisional preventivo puede dar lugar a una detención. ¿Qué es un control provisional preventivo? Pues es una facultad que se le otorga a los elementos solo de seguridad pública, entendidos como policías de seguridad pública o policías de investigación. Este límite se establece en la propia Ley de Seguridad Interior. Y es la facultad que se le da entonces a estos elementos de seguridad pública para que cuando se considere que existe una sospecha razonada, se pueda revisar a una persona. Los elementos de la policía no pueden, aunque sean autoridad, presentarse y tener un contacto con nosotros más allá de un diálogo. Eso la propia Corte lo establece, ¿no? Es un primer contacto. Pero un contacto más allá, como sería una revisión, tiene que estar justificado. Si puede realizarse. ¿Cuándo? Cuando existe una sospecha razonada. ¿Qué es una sospecha razonada? Es una circunstancia en la cual el elemento de policía determinó que pudiera estarse cometiendo un hecho delictivo y que por ello su intervención es necesaria. ¿Por qué? Pues precisamente para la prevención del delito, que es una facultad de los elementos de seguridad pública. Esto la Corte ya ha definido incluso que es una facultad derivada del artículo 21 de la Constitución. Este control constitucional, en consecuencia, es perfectamente constitucional. No hay debate ya sobre ello. Sin embargo, entonces, un requisito adicional en este debate sería explicar no solo la existencia de esta detención y cómo es que ocurrió, sino además en qué condiciones se verificó este control provisional preventivo, qué fue lo que dio lugar a los elementos de policía, que reitero son los únicos que pueden ejecutar este medio de control, cómo es que llegaron a esa consideración de sospecha razonada. La Corte también ha establecido que los elementos de la policía deben de ser sumamente claros, precisos y concretos en las circunstancias que los llevó a tomar esta determinación, porque de lo contrario el control es injustificado. Entonces tendremos aquí una adición a la argumentación de este acto con control. Esto no siempre se verifica. Normalmente ocurre justamente en este tipo de hechos con apariencia de delito que no son de conocimiento tan común para las personas, ¿no? En los delitos contra la salud, en estos delitos de conocimiento muy particular, ¿no? Contenidos en leyes especiales. Pero suele ocurrir y si eso acontece, en consecuencia tendrá que justificarse. De tal manera entonces que si un órgano jurisdiccional no cuenta con esta información, que reitero, nada tiene que ver con la existencia de un delito, no podrá realizar un adecuado control de este acto procesal. Ahora bien,
Ya también existen criterios en los que se establece que si no había razones para detener a una persona entendidas como aquellas que se adecuan al supuesto de la Constitución y del artículo 146, entonces la persona debe de ser declarada libre, debe de cesar su detención. Existen obligaciones de las personas que intervienen en la detención o posteriormente a ella, que deben de cumplirse, como poner a disposición a la persona detenida sin demora, a disposición de la autoridad más inmediata y esta a su vez del Ministerio Público, hacerle saber sus derechos, realizar un registro inmediato de la detención y poner, como indico, poner a disposición del Ministerio Público y a disposición del órgano jurisdiccional dentro del plazo de 48 horas. Un argumento constante para los jueces, entendible, loable pero no atendible por parte de las defensas, es que el incumplimiento o la violación a alguno de estos actos posteriores necesariamente tiene que dar lugar a la libertad de la persona. Y esto no siempre es así, por supuesto, habría que respetar el criterio jurisdiccional, la independencia judicial. Me parece que no es así, en principio porque, como ya indiqué, existen ya criterios respecto a que existe independencia fáctica respecto de los supuestos de detención y los actos posteriores. Entonces, si una de las partes, si la defensa considera que la persona no fue puesta a disposición del Ministerio Público, de la policía en principio, sin demora, de acuerdo con su consideración, debe haber libertad. Si no se realizó el registro de la detención, debe haber libertad. Si no se le hicieron saber sus derechos o no se consignaron por escrito, debe haber libertad. Y esto no es así. ¿Por qué? Porque ya se indicó que el hecho de que una persona hubiese sido puesta a disposición con demora injustificada, porque la demora en sí misma no es lo que está sancionado, sino la demora sin justificación. El hecho de que exista esta demora sin justificación no implica la libertad. Lo que implica es la responsabilidad para aquel servidor público que no cumplió con su obligación. Servidor público, porque esto no se le puede exigir, por supuesto, a los ciudadanos. No es argumento entonces tampoco, ni materia del debate, que un ciudadano no le hubiese hecho saber los derechos a la persona detenida de forma inmediata. Es que no se le puede exigir un actuar de ese tipo a un ciudadano. Lo que se le puede pedir es que contribuya a la seguridad pública deteniendo a las personas que estima están cometiendo un hecho que parece delito, pero nada más. Entonces tampoco es argumento ese, no razonable al menos, que es lo que estamos aquí analizando. Pero cuando el argumento se establece a partir de la aparente tardanza en la puesta a disposición, ya también se ha establecido que la demora o no respecto de una puesta a disposición dependerá, no es una situación necesariamente cuantitativa, sino cualitativa. Es decir, el tiempo en sí mismo es un factor, pero no el único factor. De tal manera que una puesta a disposición que tardó 15 minutos o media hora podría ser injustificada y una de 3 horas no. ¿De qué depende? De las circunstancias del hecho, de la posibilidad, de la viabilidad de realizar esa puesta a disposición con los actos indispensables para realizar esta entrega, esta puesta de la persona con las seguridades necesarias. Por tanto, la situación del tiempo no es en sí misma un argumento, dependerá del supuesto. Pero aun cuando no haya justificación en esta demora, eso no da lugar a la libertad.
a lo que da lugar es a que el servidor público sea acreedor a un procedimiento administrativo, si no es que hasta penal. Esto no quiere decir que las violaciones a los derechos fundamentales de las personas, a los derechos humanos o a sus garantías no deban ser sancionadas. Sí, pero es que no todas generan la libertad de la persona. Que no exista un registro de la detención inmediato tampoco es un supuesto para ello, porque el registro en sí mismo no es un derecho, es una garantía. Y si la persona fue puesta a disposición sin demora, ¿existe una violación? Sí. Pero lo que se pretende tutelar es que la persona no desaparezca, que no haya desapariciones forzadas, esa es la razón del registro, y se encuentra puesta a disposición sin demora, porque eso tendría que afectar las razones que dieron lugar a su detención. Y así. Todo lo posterior a la detención no necesariamente da lugar a la libertad. Siempre da lugar a una responsabilidad para el servidor público, siempre, porque los servidores públicos debemos de cumplir con nuestras obligaciones. Para eso somos servidores públicos. No somos sirvientes públicos, pero sí servidores públicos y debemos de estar claros en nuestras obligaciones. Entonces siempre da lugar a una responsabilidad. En ocasiones, dependiendo del supuesto también, da lugar a la nulidad de alguna información, toda aquella que se obtuvo después de esta detención que sí fue correcta. Y en supuestos excepcionales y muy extremos, da lugar a la libertad. Cuando este actuar, que originalmente fue correcto, porque la detención fue correcta, pero este actuar fue de tal manera incorrecto que vició el proceso y entonces se genera un efecto corruptor. En este supuesto excepcional, cualquiera de estos actos, la puesta a disposición con demora, no hacerle saber sus derechos, no poner a disposición dentro del tiempo de 48 horas del órgano jurisdiccional, puede dar lugar a la libertad. Pero es una excepción. Es una excepción porque el efecto corruptor tiene supuestos muy claros y precisos. ¿Qué se exige entonces para que se actualice un efecto corruptor? Que la autoridad ministerial o policial hubiese realizado un acto fuera de todo causa legal y constitucional. Es decir, lo que hizo nada tiene que ver con sus funciones. Y que además esa actuación hubiese afectado toda la información que recabó con posterioridad, que de tal manera que no se pueda señalar cuál es la información limpia de la información corrupta. Y por tanto, que esas circunstancias sugerentes que afectaron la información impidan ejercer una adecuada defensa de la persona y por tanto lo dejen en estado de indefensión. En ese supuesto excepcional, los actos posteriores a la detención pueden dar lugar a la libertad, pero es una situación excepcional. Y por supuesto que debe de estar sustentada con datos claros, precisos y concretos. Porque la creencia o la manifestación de alguna de las partes de la defensa preponderantemente respecto al hecho de que si no se justifica momento a momento el tiempo que se llevó para la puesta a disposición, pues es que seguramente afectaron indebidamente a su representado o no realizaron un actuar correcto, no es suficiente. No es suficiente para estimar que existe una puesta a disposición, por ejemplo, con demora. ¿Por qué no es suficiente el simple argumento de una de las partes sin sustento en la investigación o en los datos con el que la persona cuenta? Porque debemos recordar que los servidores públicos, pese a todas las situaciones, tenemos a nuestro favor una presunción de legalidad, de que lo que realizamos, de que lo que hacemos es correcto, está bien hecho, es de buena fe, salvo prueba en contrario. Por supuesto, es una presunción juris tanto, salvo prueba en contrario. En tanto que esta no exista, entonces se presume que lo que hacemos es correcto. Por tanto, no es tan fácil demeritar la actuación de un elemento policíaco, porque se necesitan estos datos. Entonces, como podemos ver, pues en ninguno de estos debates o en ninguna de esas argumentaciones analizamos algo referido al contenido del delito. Nos dirigimos a otro tipo de supuestos que son necesarios
y que cuando nos circunscribimos a ellos permitimos no solo que el acto procesal sea mucho más rápido, no porque la rapidez sea indispensable, pero sí es necesaria, porque nos indica que las partes han argumentado lo que tienen que argumentar y nos permite resolver en el sentido que debamos hacerlo. Este es el primer debate, como podemos ver. No todos los actos procesales de la audiencia inicial son debates. Hay algunos que son solamente actos procesales. Los siguientes, formulación de imputación y declaración de la persona imputada, no son debates, son actos procesales. Pero en particular, la formulación de imputación es, en mi consideración, el acto más importante del proceso, aun cuando no haya debate. ¿Por qué? Porque en este acto el Ministerio Público determina cuál es la litis, no solo de ese acto, no solo de esa audiencia, sino del proceso mismo. Y se menosprecia mucho este acto, se deja mucho sin darle la atención debida. Si este acto procesal no está adecuadamente realizado, específicamente por cuanto hace la delimitación del hecho, eso puede dar lugar eventualmente a una absolución y a un acto impune, en todo caso, si es que había razones para someter a proceso a una persona e incluso para sentenciarla. Entonces, este acto nuevamente no es un acto solo de tipo procesal, es un acto a través del cual se establece la litis de todo el proceso, pero además permite al imputado ejercer uno de los derechos más importantes, que es el de defensa material. Declarar respecto a lo que se le está imputando si lo quiere hacer. Pero no puede una persona declarar respecto a algo que se le está imputando si no lo comprende. El hecho entonces debe de estar integrado de tal manera que le atribuya a la persona imputada un hecho claro, preciso y concreto. No la referencia de un tercero, no lo que apreció otra persona, una víctima, no. La formulación de imputación entonces es un acto de concreción ministerial. Es el producto de la investigación inicial, si se quiere. En este acto, entonces, el Ministerio Público no debe hacer referencia ni a una entrevista, ni a la manifestación de un tercero. No, de toda la información que ya tiene en esta investigación, determina cuál es el hecho. El hecho, entonces, se integra por un día, por una hora, por unas circunstancias de comisión y se le atribuye a alguien. No es una referencia a partir de lo que apreció la víctima. No es que no sea útil, no, es que es eso, un acto de concreción. Y si entonces el Ministerio Público es claro en establecer estas circunstancias, el imputado estará en una posibilidad real de contestar el cargo si lo quiere, no es obligación, pero lo que sí es obligación es que entienda lo que se le está atribuyendo. Y no es obligación para el Ministerio Público, también para el órgano jurisdiccional. Cierto es que el Código Nacional establece solamente como facultad para requerir precisiones o aclaraciones a la defensa, ni siquiera a la asesoría jurídica, solo a la defensa. Eso tiene un sentido, por supuesto. Si yo advierto que mi representado no se le está imputando un hecho con la claridad debida, pues yo requiero. Sin embargo, tomando en consideración nuevamente la naturaleza jurídica de este acto procesal, que es que se permita ejercer el derecho de defensa y por tanto del debido proceso, porque debemos recordar que la defensa es uno de los supuestos del núcleo duro del debido proceso. Entonces no es una cuestión baladí, no es una cuestión menor, es una cuestión importante. Entonces, en ocasiones lo que ocurre es que ante esta imprecisión por parte de la Fiscalía, voluntaria o involuntaria, es irrelevante eso, ante esta imprecisión de las circunstancias, la otra parte guarda silencio. Seguramente porque esto es parte de su estrategia, pero debemos recordar que el litigio estratégico nos debe llevar a una solución definitiva de nuestro asunto.
y no provisional, no meridiano. No. Pero bueno, si esta fuera la consideración, eso no implica que el órgano jurisdiccional deba quedarse callado. ¿Por qué? Porque, repito, si el artículo 1 de la Constitución nos impone como garantes de los derechos fundamentales de la persona, ¿cómo yo puedo establecer que una persona ejerza adecuadamente su derecho a declarar o no, si no puede comprender este hecho? Bueno, es que a veces ni siquiera los jueces lo comprendemos, ¿no? Porque está impreciso, porque está incorrecto, porque está incompleto, o bien porque tiene circunstancias técnicas. Y el hecho no tiene que ver nada con una situación técnica. Tiene que ver con una situación fáctica, un día, una hora y una circunstancia, que además es exigencia para emitir un auto de vinculación a proceso. Entonces no es cualquier acto. Por tanto, la autoridad pues sí tiene la facultad para requerir estas precisiones y garantizar entonces este adecuado ejercicio de la defensa material en particular, que es lo que se ejerce en la declaración del imputado. Bien, ahora, bueno, el siguiente acto procesal, que sí es un debate y no es un debate menor, es, digamos, un acto procesal relativo a la vinculación a proceso, que es una figura sumamente controvertida de este proceso. Mucho se ha dicho alrededor de la vinculación a proceso, que si es una especie de auto de formal prisión, después ya se explicó por qué no, que si es una figura exclusiva de este sistema mexicano, lo cual sí es así, pero su contenido material no es exclusivo de este sistema. Entonces, pues no, pues es una figura importante para nosotros, porque lo cierto es que es una reminiscencia de la determinación de situación jurídica que nosotros tenemos en el artículo 19 de la Constitución. Efectivamente, la vinculación a proceso no es una figura que se tenga en otro país, en otro estado, entendido como Estado-nación. Sin embargo, tomando en consideración cuál es el objetivo de la vinculación a proceso. El objetivo de la vinculación a proceso es evitar investigaciones con una persona vinculada sin fundamento alguno. Y existen figuras en otros países que tienen una naturaleza similar, como por ejemplo la determinación del gran jurado en el sistema anglosajón, en Estados Unidos específicamente, o las audiencias preliminares. ¿Cuál es la naturaleza o la razón de que existan esas figuras? Que en el caso del gran jurado, pues que un jurado determine si hay razones para enjuiciar a otra persona o no. Lo que evita son acusaciones sin fundamento. La vinculación al proceso incluso adelanta la barrera de protección, porque no solamente se refiere a una acusación, todavía no llegamos a ese momento, impide investigaciones sin fundamento con una persona vinculada. Entonces, bueno, pues sí, si bien es cierto, es una figura, como indico, bastante debatida y controvertida, porque no la tenemos en otro país, bueno, pues aún así hay que analizar cuál es la trascendencia. La vinculación a proceso, entonces, no es otra cosa más que una determinación o una declaratoria judicial de mérito en la investigación. ¿Qué es lo que el juez le dice al Ministerio Público? Lo que le dice es: lo que estás investigando es bastante razonable, continúa haciéndolo. Eso es lo que le dice. Y es bastante razonable que lo hagas con una persona vinculada, sometida al proceso, porque hay investigaciones donde no hay personas vinculadas. Entonces, la vinculación se realiza a través de esta determinación. Mucho se ha dicho que la vinculación a proceso no trae aparejada una medida cautelar. En términos generales, esto es cierto. Por tanto, esto nos da lugar a que el estándar de esta determinación y, por tanto, la materia del debate sea muy concreta y muy específica. Si lo único que necesitamos, entonces, es una declaración de que el juez indique al Ministerio Público que lo que está investigando es razonable
y que además lo debe de hacer respecto de una persona sometida al proceso, los estándares que requerimos para la vinculación a proceso son de razonabilidad y probabilidad. Y en este debate tampoco tiene que ver absolutamente nada si hay delito o no, porque vuelvo y digo, esto es una determinación del juicio, es una etapa a la que ni siquiera hemos llegado. Entonces, tomando en consideración esta materia del debate, ¿de dónde podemos establecer esta situación? El artículo 316 del Código Nacional señala, además de otros varios requisitos, que la vinculación a proceso debe establecerse un hecho que la ley señale como delito, no un delito, un hecho que la ley señale como delito. ¿Qué significa esta descripción de la ley? Que haya una adecuación, un empalme preliminar, que ese hecho sí pueda tener esta connotación de delito, de este en particular y no de alguno otro, o de una conducta o de un hecho que si bien está establecido en la investigación, de ninguna manera puede ser considerado como delito. Eso es lo que se determina. Y que este artículo 316 además indica que esto se establezca a través de indicios razonables. Mucho se ha dicho que el estándar de vinculación a proceso es un estándar mínimo. Nunca se dice que tan mínimo. En mi consideración, el estándar es tan mínimo que una imputación es suficiente, siempre y cuando esta imputación tenga calidad más que cantidad. Este estándar, entonces, es además cualitativo y no cuantitativo, que de esta imputación se desprendan justo eso, datos para determinar un hecho y que este hecho sea razonablemente investigable, que se desprendan entonces circunstancias de tiempo, de modo y de lugar, que lo que se dice respecto de ese hecho no solo sea creíble, verosímil, que sea posible, que pueda ocurrir en la realidad. Eso es lo que se requiere. Requerimos entonces en este debate un estándar superior al anterior. No requerimos un hecho con apariencia de delito, sino uno que la ley señale como delito, pero que no sea delito como tal. Tenemos justo un estándar intermedio. ¿Por qué? Pues porque lo único que se requiere de esta resolución es que sea pertinente continuar con la investigación. No se requiere más. Lo único que se analiza entonces es la credibilidad, la verosimilitud, la probidad incipiente que se le pueda dar a los datos de prueba que integran este hecho o que lo sustentan. Y además, por cuanto hace a la probabilidad en la intervención, pues este es un estándar de conocimiento superior a lo posible e inferior a la certeza. También es un estándar intermedio, como podemos ver. Digamos, en un ejemplo muy excesivo, para entender cómo es que se justifica una probabilidad, por qué considero que con una imputación es suficiente, habría que entender los niveles de conocimiento, qué es lo posible, qué es lo probable, qué es lo cercano a la certeza, qué es lo que requerimos además. Siempre pongo a manera de ejemplo que lo que hace posible que yo me gane la lotería es que exista el concurso de la lotería. Eso es lo que lo hace posible, es como un abstracto. ¿Es posible que una persona le robe a otra? Sí. ¿Es posible que una persona dispare en contra de otra? Sí. ¿Qué es lo que hace probable que yo me gane la lotería? Un dato claro, preciso y concreto. ¿Cuál? Que yo compre uno de los boletos de esa serie, de ese concurso, de ese sorteo. ¿Qué tanta probabilidad tengo? Pues seguramente una probabilidad muy menor. Si compro toda la serie, pues tendré una probabilidad mayor, casi certera o certera. Entonces, ¿cómo podemos distinguir lo posible de lo probable? Que lo probable, en lo probable tenemos un dato claro, preciso y concreto. ¿Qué es lo que hace probable la intervención de una persona en un hecho que otra se lo atribuya? De forma clara y precisa. Ni la Constitución ni el Código Nacional establecen un estándar de probabilidad superior o mínimo o inferior.
Todo lo posterior al 100 es probabilidad, de 99 hacia abajo es probabilidad. Y el código no establece un estándar de probabilidad, requiere probabilidad. De esa manera, considero entonces que una imputación, siempre y cuando sea creíble, precisa y concreta respecto de una persona, actualiza la probabilidad de su intervención y justifica entonces que esa persona sea no solo investigada, sino investigada en conjunto con la vinculación, sujeta al proceso. Por eso los estándares son así de mínimos, ¿no? Si tuviéramos que explicar qué tan mínimos. En mi consideración, una imputación es suficiente en tanto que sea razonablemente creíble. Claro, esto también pues es muy debatible. Cada órgano jurisdiccional tendrá su criterio. El mío es este, justificado de esta manera. No paso por alto que este estándar, que no está modificado o que no está adicionado ni en la Constitución ni en el Código Nacional, este estándar es uno para cualquier delito. Y nuestro sistema tiene un problema, que existe la prisión preventiva oficiosa. En términos generales, en los sistemas de casi todo el mundo, la vinculación a proceso no trae aparejada la medida cautelar. Y aquí es así, en términos generales. Sin embargo, cuando se actualiza algún supuesto de prisión preventiva oficiosa, ya sea por el tipo de delito, por el bien jurídico o por los medios violentos, la vinculación sí da lugar a la medida cautelar. Y entonces es ahí donde está el problema en que una imputación sea suficiente para vincular a una persona. Pero el problema es de sistema, porque no existe como tal esta figura, la prisión preventiva no es propia del sistema acusatorio. Esa es una problemática de nuestro sistema en particular. Porque como indico, ni la vinculación ni la prisión preventiva oficiosa pues son propios del sistema acusatorio en otros países. Habría que considerar, digamos en favor de la vinculación, que esta figura, por cuanto al nombre, sí es una figura propia de México. Pero respecto del contenido material, es decir, el hecho que la ley señala como delito y la intervención probable, esos estándares no son exclusivos de nuestro sistema. En los sistemas acusatorios, por ejemplo en Chile, para imponer una medida cautelar no solo se necesita el test de proporcionalidad, sino además que existe un hecho que la ley señala como delito y la intervención probable más la necesidad de cautela. Es decir, lo único que ocurrió en nuestro sistema es que separamos el contenido de análisis de la medida cautelar de otros países en dos actos procesales, el de la vinculación y el de la medida cautelar, que si hubiéramos respetado el sistema, la medida cautelar tendría que estar integrada por el análisis del hecho razonable y de la intervención probable más la necesidad de cautela. Es decir, esos requisitos para la vinculación a proceso, esos no son nuevos. La denominación sí. La resolución en otro acto procesal sí, pero el contenido material no. Entonces, bueno, este tendría que ser entonces lo que habría que analizarse en la vinculación a proceso. Habría que considerar que además esta resolución está sustentada solo por datos de prueba, que son datos de mala calidad. ¿Qué significa esto? No significa que son datos de mala calidad porque sean ilegales ni ilícitos, no. Son datos de mala calidad porque son recabados unilateralmente, porque en la investigación puede estar presente la defensa, pero no es indispensable, no es requisito. Solamente el Ministerio Público los recaba, no hay contradicción alguna. Entonces están sustentados en estos datos de prueba. Y por tanto hay que hacer un análisis pues, de verosimilitud, de credibilidad, utilizando las reglas de la lógica, las máximas de la experiencia. Y esto es importante porque en estas reglas de las máximas de la experiencia, pues aquí viene lo que se conoce como el conocimiento privado del juez. Y hay que ser cuidadosos porque lo que se exige al tomar una determinación a través de las máximas de la experiencia es eso, el conocimiento privado del juez, no de un juez.
Lo que se requiere entonces es que el juez analice a partir de lo que cualquier persona viviendo en sociedad tiene como experiencia, no de su experiencia personal. Porque si al juez le encanta correr carreras, pues jamás considerará que un exceso en el límite de velocidad pues puede implicar la violación de un deber de cuidado. Porque eso es en su experiencia, no, es en la experiencia que cualquier persona viviendo en un núcleo social en condiciones comunes tendría como parte de su vida y a partir de ello realizar este análisis de los datos que sustentan la vinculación a proceso. Bien, entonces, bueno, pues esto sería el estándar que requeriríamos para la vinculación a proceso. El siguiente acto procesal, que también es un debate, uno muy importante, es el relativo a la medida cautelar. Como podemos ver, el estándar de la vinculación a proceso es un estándar mínimo, es un estándar de razonabilidad y de probabilidad, porque no necesitamos más allá que una declaratoria para continuar investigando con detenido. Puede ocurrir que haya investigaciones sin detenido, porque no se hayan justificado las razones ante el órgano jurisdiccional, y esto le deja al Ministerio Público no la imposibilidad de investigar, sino la posibilidad de investigar, pero sin la persona vinculada. ¿Cuál fue la omisión cuando se dicta un auto de no vinculación a proceso que no impide la investigación? Que el hecho sí es razonablemente investigable, pero no hay probabilidad de la intervención, solo hay posibilidad, y la posibilidad no permite la vinculación, pero no impide la investigación. Existirá, solamente antes de entrar a la medida cautelar, sí un supuesto en el cual la no vinculación a proceso impide la investigación cuando se acredita una causa de exclusión del delito o de extinción de la pretensión punitiva. Como vemos, lo que se requiere por parte del Ministerio Público solo es probabilidad y razonabilidad. Cuando la defensa pretende actualizar una causa de exclusión del delito o de extinción de la pretensión punitiva, su estándar no es tan bajo. De hecho, su estándar es excesivamente alto, su estándar es de certeza. Cuando la defensa pretende acreditar una causa de exclusión, lo tiene que hacer de forma contundente. ¿Por qué? Porque esto impide continuar con la investigación. No puede entonces admitirse que la defensa presente para excluir el delito datos o medios de prueba que pongan solo en duda el hecho y que no de forma clara evidencien que la causa de exclusión delictiva. ¿Por qué si la defensa o el imputado presenta sí datos de prueba igualmente creíbles que los de la Fiscalía, eso no impide o eso no da como lugar la no vinculación? Porque eso cuando mucho genera duda. Es decir, puede que la Fiscalía considere, que el juez considere que la Fiscalía está presentando datos que dan lugar a esta investigación razonable, que hay una probabilidad de la intervención, que es razonable en lo que están presentando, y que la defensa también lo haga, que los testigos sean creíbles, que no haya razón para estimar que están mintiendo. Y entonces, claro, esto genera duda. Hay dos escenarios igualmente razonables, igualmente posibles, igualmente probables. Y esto genera duda, porque esto no genera la no vinculación, porque la duda absuelve, no exime del proceso. De tal manera que si una defensa pretende una no vinculación y que además se impida la investigación a través del sobreseimiento del asunto, tendrá que presentar un escenario tal con datos o medios de prueba certeros. Si no, bueno, pues continúa. Justamente existiendo dos escenarios posibles, eso da mayor lugar a continuar la investigación. Algo no puede ser y dejar de ser al mismo tiempo. O es este escenario, o es esta la intervención, o no lo es, pero las dos no pueden ser. Eso justamente actualiza aún más la obligación del Ministerio Público de investigar. No lo evita. Bien, ahora, respecto a las medidas cautelares, aquí el estándar se invierte. En las medidas cautelares, el Ministerio Público tiene que derribar un derecho con el que entra el imputado al proceso, que es su derecho a la libertad y a no ser afectado en su esfera jurídica. Ese es su derecho. Aquí, por tanto, requiere el Ministerio Público
establecer condiciones a través de datos objetivos, precisos y concretos de que la persona debe ser afectada en su esfera jurídica e inclusive privada de su libertad. Para eso debe de hacer uso de una herramienta cuyo objetivo es la protección de los derechos fundamentales, que es el test de proporcionalidad. El test de proporcionalidad es otra figura que como tal no vamos a encontrar ni en la Constitución ni en el Código Nacional. Se desprende de la actuación de la autoridad. El test de proporcionalidad, que es la herramienta, deriva no de otra cosa más que del principio de proporcionalidad, que tampoco lo encontramos en la Constitución como tal, pero que la Corte Interamericana ha establecido que es una herramienta necesaria para un Estado democrático. Este test de proporcionalidad, entonces, como indico, es una herramienta que se empezó a desarrollar luego de la Segunda Guerra Mundial en Alemania. ¿Por qué? Porque lo que pasó después de la Segunda Guerra Mundial en Alemania es que se trató de dar pues, relevancia a los derechos humanos de las personas que habían sido pues, sumamente violados a través de esta guerra. Se regresó a un derecho natural. Y entonces se comenzó a tutelar el derecho de las personas en contraposición a la actuación de la autoridad. La prohibición del exceso en la actuación de la autoridad fue lo que dio lugar al principio de proporcionalidad. Y si lo que pretendía era tutelar los derechos fundamentales o los derechos humanos de las personas, en consecuencia había que generar una herramienta que permitiera hacer un análisis de estas y que al final de este análisis permitiera determinar si era posible la restricción de un derecho o no. Para esto entonces, si bien es cierto el código no lo tiene como tal, sí contiene todos los elementos de este test, que es la necesidad de cautela, la idoneidad y la proporcionalidad. Cualquier derecho fundamental en este proceso o en cualquier otro, o en cualquier acto de autoridad, el legislativo incluso, requiere que cuando se va a afectar un derecho de este tipo, se establezca a partir de este test. Entonces, como vemos, el Código Nacional efectivamente establece, a partir del artículo 153, cómo es que han de imponerse, por qué razón han de imponerse y de qué manera han de imponerse las medidas cautelares. El Ministerio Público, entonces, en principio, tiene que considerar que la imposición de una medida cautelar no es otra cosa más que un cálculo preventivo de probabilidades, nuevamente, y las probabilidades deben requerir datos precisos, concretos y objetivos. Que las medidas cautelares están soportadas en peligros o en riesgos, no en temores. El Ministerio Público, por tanto, no puede presentar o solicitar una medida cautelar por el temor de que la persona se va a sustraer, por el temor de que la persona va a agredir a la víctima o por el temor de que la persona va a intervenir en la investigación. ¿Por qué no puede estar soportado en eso? Porque los peligros y los riesgos son objetivos, son externos, son apreciables a través de los sentidos y los temores no. Los temores son internos. Una fobia es un temor irracional y los peligros no son irracionales, ni los riesgos son irracionales. Será muy peligroso que el Ministerio Público pudiera justificar una medida cautelar solo con temores, sumamente peligroso. Entonces, tendría en principio que establecer por qué esta medida cautelar resulta necesaria. Parecería que las medidas cautelares no siempre son tan invasivas, ¿no? Tenemos un catálogo de 14 medidas cautelares en el artículo 155. La primera es la presentación periódica. Las personas cuando escuchan que lo que se solicita es una medida cautelar de presentación periódica hasta se alegran. Probablemente porque no estén tan conscientes de que su derecho es que no sean afectados de ninguna manera en su esfera jurídica, porque su derecho es estar en el proceso, sí,
pero sin ninguna afectación. Y que esa presentación periódica de por lo menos los va a hacer pues que tengan que estar sujetos a esa firma semanal, mensual, etcétera, etcétera. Entonces parecería ser que solo las medidas restrictivas de la libertad, el resguardo en el domicilio o la prisión preventiva son aquellas a las que hay que temerse, pero no es así. Y que por tanto son aquellas en las que se debe justificar la imposición de la medida, pero tampoco es así. Porque si el derecho es el de que la persona no sea afectada en su esfera jurídica, en cualquier ámbito, en consecuencia, cualquier afectación o restricción o limitación, si no está justificada, es un exceso para la autoridad que la impone. El principio entonces es establecer la necesidad de cautela, que se indique por qué esa persona en sus condiciones personales o derivadas del hecho hace necesario que se le imponga una medida de vigilancia. Las medidas cautelares en términos generales son una medida de vigilancia. ¿Cuál es el objeto de estas medidas? Mantener la materia del proceso. ¿Por qué? Porque las tres necesidades de cautela son peligro de sustracción, peligro para la investigación o riesgo para la víctima, los testigos o la sociedad. ¿Por qué esto mantiene la materia del proceso? El peligro de sustracción, la persona no va a estar disponible para el proceso y en este país no existen juicios en ausencia. Existen otros países donde sí. Puerto Rico, por ejemplo, tiene una cláusula específica donde se le hace saber luego de la acusación a la persona que si no se presenta al juicio podrá llevarse en ausencia. En México esto no existe. Por tanto, si la persona no está para el proceso, no hay proceso. Si la persona interfiere o interviene en la investigación, la afecta y por tanto, al final del juicio, la información no va a poder establecerse como verosímil, como creíble. El juicio no se va a resolver como tiene que resolverse, cualquiera que sea el sentido, pero con información confiable. Si los testigos, si la víctima no está disponible para el proceso, no hay juicio, porque el órgano de prueba base para el juicio son los testigos. Si no hay testigos, la información no llega al tribunal. No existe posibilidad de que la información llegue al tribunal sin testigos, salvo dos excepciones, son las menos y sumamente difíciles de acreditar. Por tanto, las medidas cautelares mantienen la materia del proceso. Entonces, en principio hay que justificar por qué esta persona hace necesaria la imposición de esa medida. Porque no tiene arraigo, por el comportamiento que tuvo durante el procedimiento, porque es un servidor público y la investigación es respecto de sus funciones y facultades, porque amenazó a la víctima una vez que ella fue detenida y le dijo, una vez que salga te voy a matar. Esos son datos claros y concretos que deben de estar reflejados en la investigación y que justifican por qué es necesaria la medida. Y una vez que se justifica esto, este es el primer peldaño. Después el Ministerio Público tendría que justificar por qué de esas 14 pide la presentación. Parecería entonces que la presentación periódica, que es la primera ubicada en el artículo 155, en automático es la menos lesiva, parecería. Pero no siempre es así, porque la idoneidad tiene que ver con lo que necesita la persona. La medida cautelar es una medida, específica para la persona, a la medida. Entonces, pudiera ser que la presentación periódica que se le impone a una persona, semanal o mensual, no sea la menos lesiva, porque si esta persona es transportista, pues se le va a afectar su trabajo. Y claro que no es la menos lesiva, para él la menos lesiva es que garantice a lo mejor. Esa es la idónea para él. La idoneidad también tiene que ver con cuál es la necesidad de cautela. ¿De qué sirve que si lo que está en peligro es la víctima, yo le imponga una presentación periódica? Pues después de ir a firmar va a ir a matar a la víctima. La idoneidad tiene que ver con lo que se requiere por cuanto a lo que ha revelado la persona que pudiera realizar, que sea probable que va a realizar. Y una vez que hemos establecido la idoneidad de la medida, el filtro final es que indiquemos la proporcionalidad específica. ¿En qué medida, qué tan intensa va a ser la restricción a su derecho fundamental? Es una presentación periódica, muy bien, ya se indicó que esta es la idónea para la persona. ¿Cada cuándo va a ir a firmar? ¿Cada semana? Va a faltar entonces 4 veces a su trabajo, lo van a correr.
aunque la presentación periódica pudiera ser la idónea para ella, no es proporcional. Afecta a otros derechos que no es necesario afectar si con una presentación mensual es suficiente para mantenerlo arraigado al proceso. La proporcionalidad también tiene que ver con el hecho de que puede ser que una persona tenga derechos respecto de otra. El peligro para la víctima es el hijo de la persona imputada. Es que eso es proporcional porque las familias tienen ese derecho a la convivencia. No, sí es proporcional porque mantienen su seguridad. Pero eso hay que señalarse con datos objetivos porque si no se justifican, entonces la medida, por mucho que sea la menor, por mucho que sea una presentación cada mes, es injustificada porque esta persona no debería de ser afectada en ningún momento, en ninguna parte de su esfera jurídica. De tal manera entonces que, como vemos, la medida cautelar se necesita. Por tanto, el hecho de que una defensa manifieste que está de acuerdo con la medida no es justificación para imponerla. La aquiescencia y el consentimiento de las partes no dan lugar a la medida. Lo que da lugar a la medida es la necesidad, lo idóneo de esta y lo proporcional. Cuando no se justifica porque el argumento es que las partes están de acuerdo, se está restringiendo un derecho fundamental solo porque el imputado a través de su defensa está de acuerdo. Y hay que ser muy cuidadosos cuando una restricción a un derecho fundamental se justifica en el consentimiento de la persona imputada o en el consentimiento de la persona afectada, porque habría que ver cuál es el límite de la afectación a los derechos fundamentales. Y si la aceptación fuera de que fuera esclavo, esa ya no, porque esa ya afecta mucho. ¿Cuándo la afectación es demasiada a partir del consentimiento? La autoridad entonces debe ser sumamente cuidadosa con establecer este estándar, que como vemos es un estándar sumamente elevado porque no solo requiere el análisis de estos 3 peldaños, sino que el Ministerio Público cuente con información en su carpeta de investigación para justificar esta medida. Esto me parece que son los debates más importantes y que pues sirve mucho estar ubicados en cuál es la naturaleza de su contenido para realizar una adecuada actuación por parte de los intervinientes, de los sujetos procesales, pero también del órgano jurisdiccional. El órgano jurisdiccional es el primero que debe estar entendido de cuál es la naturaleza de la audiencia que va a presidir para que pueda resolver de acuerdo pues no solo con las exigencias legales, sino con la regularidad constitucional que le es impuesta a través del artículo 1 de la Constitución.